Muchas gracias, muchas gracias. Sí, sí se escucha. Doctor, sí se escucha. Sí, doctor, se escucha. Excelente. Buenas tardes, mi nombre es Raúl Muñoz, soy, como dice mi maestro, el doctor Montiel, soy de la República de El Salvador. Me formé como pediatra en el Hospital Roosevelt hace muchos años y saqué neurología pediátrica en el Hospital San Juan de Dios, siempre por la parte de la Universidad San Carlos de Guatemala. El día de hoy nos toca hablar un poquito, hablar sobre trastornos de déficit de atención con hiperactividad y o impulsividad. Entonces, la agenda, primero vamos a hablar un poquito de la introducción, vamos a hablar un poquito del cuadro clínico, ¿sí? Diagnóstico y un poco sobre el tratamiento, ¿sí? Entonces, una forma así, mira, me gustaría para que todos tengamos una idea de que el déficit de atención con el TDA es el trastorno del neurodesarrollo más estudiado en la historia, ¿sí? Había un inglés en 1900, se llama Illingworth, él escribió más de 21 libros, entre uno de los libros que él publicó es de neurodesarrollo, ¿verdad? Y él decía, lo único que se puede decir lo único que se puede decir es que cuanto más lejos del promedio se encuentra el niño, en cualquier aspecto del neurodesarrollo, es menos probable que sea normal. Siempre tenemos que ver el neurodesarrollo, todas las redes neuronales se van conectando más o menos al mismo tiempo. Cuando un niño se empieza a salir de lo que nosotros esperamos normal, tenemos que poner mucho énfasis, empezar a investigar, ¿sí? Entonces, la plática hoy es trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, ¿verdad? Hablemos un poquito de historia. No es una enfermedad nueva, como nos han tratado de decir, de que es una enfermedad que está de moda. Es un trastorno que se investiga desde 1798. Sir Alexander, ¿sí? Se encontró sus primeros registros. Era un médico escocés y lo que él describía que había una inquietud mental, ¿sí? Pero hasta 1901, Steele, que es un médico inglés, ¿sí? Hizo un estudio con 43 niños que tenían problemas de atención sostenida, que tenían problemas de autorregulación. De ahí empieza lo que hoy se considera la parte moderna del TDA, ¿sí? En 1968 ya aparece la primera descripción en el DSM-5, DSM se llamaba así, y hasta 1980 el DSM-3 ya incluye los criterios diagnósticos. Pensemos, ¿qué es déficit de atención? Es un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, es un trastorno del neurodesarrollo. Siempre que pensemos es un trastorno de neurodesarrollo, lo más frecuente lo vemos en los primeros años de vida, la característica que lo vemos en los niños menores de 12 años, ¿sí? Se origina en la infancia y persiste a lo largo de la vida. Los tres síntomas importantes que debemos de estar presentes: déficit de atención, hiperactividad o impulsividad o combinado, ¿sí? ¿Por qué es importante saberlo? Porque es un patrón persistente de conducta. Persiste la resistencia a la conducta, ¿sí? Tiene hiperactividad, tiene impulsividad. ¿Por qué es importante que lo sepamos?
porque estos niños tienen mal rendimiento escolar y, y los adultos tienen problemas laborales. Por eso tenemos que saber qué tenemos que ir a buscar. El TDA es el trastorno del neurodesarrollo más frecuente del mundo. ¿Sí? Lo vemos. Más o menos la literatura dice que entre un 3 a 6% en la edad escolar. Aparece en la infancia, pero puede persistir toda la vida. ¿Sí? La prevalencia de los adultos va del 3 al 5%. Y si vamos a las escuelas, si entramos a un salón, vemos 30 alumnos, 1 o 2 niños van a tener TDA. Entonces, lo tenemos que ir a investigar. ¿Por qué lo tenemos que investigar a los niños? Porque son los niños que tienen mayor fracaso escolar, tienen problemas de comportamiento, tienen dificultades sociofamiliares. Entonces, gracias a Dios es el trastorno de neurodesarrollo más importante, más investigado del mundo. ¿Sí? La epidemiología la traté de investigar en Estados Unidos, se reporta que es el 9.4%. Y en Guatemala traté de buscar las tesis que presenta la Universidad de San Carlos de Guatemala y todos llegaron a una conclusión que es el 12%. Para mi parecer es muy elevado, porque yo siento que más o menos debe andar por el 5% como toda la literatura, ¿verdad? En el 2016 se estima que hay 6.1 millones de niños con diagnóstico de TDA entre los 2 a 17 años. ¿Qué factores? ¿Cuál es la etiología? La etiología es genético. El 80% es genético, pero también tenemos daño al sistema nervioso central, medio ambiente, neurotomía, neuroquímica. ¿Sí? Entre el daño al sistema nervioso central tenemos encefalopatías hipóxicas isquémicas, ¿sí? Tenemos niños con prematurez, niños con retardo del crecimiento intrauterino. Un niño prematuro tiene 3 veces más posibilidades de presentar TDA. ¿Sí? Entre los factores ambientales tenemos la exposición al plomo en la madre embarazada, ¿sí? El uso del cigarrillo, bebidas alcohólicas, exposición al plomo. En la parte de neurotomía, lo importante de esta diapositiva es que si hay un daño, ¿sí? Una encefalopatía hipóxica isquémica, es un factor de riesgo a TDA. También se ha visto cualquier daño al sistema nervioso central nos puede dar a largo plazo un factor de riesgo a TDA. Se ha visto que en los estudios que el TDA es tan heredable como la altura. Si un papá y una mamá son altos, tiene el 75% de que los niños padezcan de TDA. ¿Sí? Y se ha visto los estudios que los padres que tienen TDA, sus hijos tienen 77% de presentar TDA. Es tan heredable la altura como del TDA. En esta diapositiva, lo más importante, la teoría, ¿por qué existe lo del TDA? Se piensa que todo empieza en el lóbulo frontal, principalmente se piensa que la corteza frontal, ¿sí?, es más delgada que el resto del niño. Este estudio lo hicieron más o menos en el año 2010, que empezaron a notar de que el grosor era más en un niño que no tenía TDA que un niño con TDA. La literatura dice que para estos niños con TDA
tienen un retraso en la maduración de la corteza prefrontal, más o menos entre 2.5, ¿sí?, a 4 años. Se sabe que la corteza motora prefrontal, el lóbulo frontal, se termina de madurar. Unos dicen a los 25 años, otros dicen hasta los 30 años. Por eso sabemos de que las malas decisiones normalmente las tomamos antes de los 25 años, hasta que el niño empieza a alcanzar esta madurez. La prevalencia, esto sí es muy importante. De cada 3 varones, 3 hombres, hay una mujer con TDA, pero no es tan, ¿cómo se dice? Dependiendo de qué tipo de manifestaciones predominan. Ejemplo, el 30% de las mujeres son inatentas, ¿sí? La mayoría de TDA es combinada, el 80% es combinado, 80% en hombres, más o menos 65% en mujeres, ¿sí? ¿Cuál es la historia que nos van a llegar los padres? Nos van a llegar a consultar, ¿sí?, en los preescolares, en los niños pequeñitos. Los padres comentan que sus hijos son muy activos, tienen mucha dificultad para calmarse, se enojan en los cambios. El padre lo es una parte que es como lineal, que la hiperactividad e impulsividad es hipercinética, que el niño anda de arriba para abajo, no se queda quieto. Ya empezamos a notar en los escolares esos problemas de atención y conducta hiperactiva se manifiestan más con problemas de inatención. La inatención lo podemos ver cuando los niños ya no llegan a las escuelas, ¿sí? Más o menos entre los 5 a 7 años encontramos estos niños, ¿sí? Ya en los adolescentes disminuye un poquito la hiperactividad, pero tenemos el problema que persiste la inatención y persiste la impulsividad. Entonces, el adolescente es más propenso al alcohol, al cigarro, ¿sí? Los adolescentes con TDA son más propensos a accidentes de tránsito, abandonos de las escuelas. Por eso es muy importante que hagamos el diagnóstico. ¿Qué nos quieren decir cuando decimos que hay un problema de hiperactividad? Entonces lo vemos en los niños preescolares, es el pequeñito que no está quieto, que tiene dificultad para estar sentado, corren, saltan en lugares inapropiados, ¿sí? El niño con problemas de impulsividad habla mucho, la maestra inicia la pregunta y el niño ya está respondiendo, responde mucho antes de lo que la maestra pregunta, interrumpe mucho en las clases, son los niños que no pueden esperar a su turno, ¿sí? Y la inatención, estos niños lo vemos ya en los escolares, ¿sí? Son los niños que se distraen con facilidad, son los niños que empiezan a hacer las tareas y no terminan, empiezan un cartel y siguen con el siguiente, siguen con otra tarea y no terminan, olvidan frecuentemente los materiales que van a utilizar para hacer sus actividades, son muy desorganizados. Usted revisan el cuaderno, empiezan a escribir y no terminan. Entonces, tenemos que estar pendientes de hasta evaluar hasta los cuadernos. El diagnóstico es clínico, ¿sí? Tenemos herramientas, pero el diagnóstico es clínico. La literatura recomienda los criterios clínicos que más utilizamos es el DSM-5. Ese se escribió en el año
2013, el primero tenemos que saber de inatención, ¿sí? Son 9 puntos, ¿sí? El primer punto, con frecuencia falla en prestar la debida atención a los detalles o por descuido se cometen errores en las tareas escolares, en el trabajo o durante otras actividades. Por ejemplo, se pasan por alto o se pierden detalles, el trabajo no se lleva a cabo con precisión. Otra de las preguntas, con frecuencia tienes dificultades para mantener la atención en tareas o actividades recreativas. Por ejemplo, tienes dificultad para mantener la atención en las clases, conversaciones o lecturas prolongadas. Sí, con frecuencia parece no escuchar cuando se les habla directamente. Sí, por ejemplo, hay que parece tener que la mente en otras cosas, incluso en ausencia, en cualquier distracción aparente. Con este punto hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque hay niños que son inatentos, que se les habla, se les pregunta cómo se llama y el niño no responde. ¿Sí? Entonces, lo primero que piensa el papá que tiene autismo. ¿Sí? Entonces, a veces hay niños que son tan inatentos que se les pregunta hasta su nombre, no responde, entonces ya lo andan buscando el pediatra, que ya la mamá anda preocupada de que el niño tiene autismo. Y eso no es otro tipo de criterios que tomamos en cuenta. Con frecuencia no siguen las instrucciones y no terminan las tareas escolares. Por eso es muy importante cuando se le está dando las consultas, decirle a los papás que nos lleven los cuadernos para que nosotros podamos ver cómo escribe, si empieza las tareas, cómo va ese orden de las clases, si tiene la fecha, las rotulaciones que nos enseñan desde que vamos a la escuela, ¿verdad? Con frecuencia tienen dificultad para organizar tareas y actividades. Son niños que les cuesta, que pierden el tiempo, que no se ponen de acuerdo a qué hora se van a empezar a hacer las tareas. Y este niño evita, ¿sí? No está motivado a hacer las tareas. ¿Sí? Con frecuencia pierden las cosas necesarias para hacer las tareas o actividades, pierden los bolígrafos, los lapiceros, los borradores y no pueden avanzar en las tareas. Con frecuencia se distraen por facilidad por estímulos externos y por frecuencia olvida las actividades cotidianas. Entonces, de estos puntos son 9 puntos que tenemos que llenar. Para hacer un criterio tienen que tener 6. Si es menor de 17 años y si es mayor de 17 años o adulto, con que cumpla 5 criterios ya tenemos qué tipo de predominio es inatento. De ahí tenemos hiperactividad, impulsividad, también son 9 criterios. Con frecuencia juguetea, golpea con las manos o los pies, ¿sí? Con frecuencia se levanta en situaciones que se espera que permanezca sentado. A todos nos ha pasado que cuando empezamos a evaluar a un niño, nosotros estamos en el escritorio y el niño está sentadito con la mamá, de repente se para, nos agarra los bolígrafos, los lapiceros, los estuches de los anteojos, empieza a tocar el oxímetro, nosotros los neurólogos agarran el martillo de reflejo y se empiezan a pegar, andan de arriba por abajo en la clínica. Se suben a los sillones, ¿sí? Con frecuencia es incapaz de jugar, de ocuparse tranquilamente de actividades recreativas, ¿sí? Con frecuencia está ocupado, actuando como que si le impulsara un motor, es incapaz de estar o se siente incómodo estando quieto durante un tiempo prolongado. Con frecuencia habla excesivamente, todos los compañeritos están callados y él habla, ¿sí? Con frecuencia responde inesperadamente o antes de que se haya concluido una pregunta. Con frecuencia le es difícil esperar el turno. Por ejemplo, van a la cafetería, que a veces tenemos que esperar y ya están metiéndose y no les gusta esperar. Con frecuencia interrumpen o
con frecuencia interrumpen o inmiscuyen con otros. Ejemplo, se meten en las conversaciones. A veces estamos platicando entre los residentes y alguien solo se mete para hacer un comentario, ¿verdad? Entonces, de los criterios son 9 puntos, ¿sí? Tenemos que cumplir 6, ¿sí? Para diagnosticarla como hiperactividad o impulsividad. Normalmente para hacerlo, el orden que sigo, 6 puntos de inatención, 6 puntos de hiperactividad y 6 puntos de impulsividad, ¿sí? Que si nos da 666, eso nos da la combinada, que es el TDA más frecuente. Entonces, lo mismo que habíamos dicho, es la prevalencia del 3 al 6%, ¿sí? El más frecuente, dice la literatura, del 50 al 75% es combinado, ¿sí? El 15% es hiperactivo y el 20 a 30% es inatento. Y eso lo vemos más que todo en el sexo femenino. Entonces, ya cumplimos los criterios clínicos, hoy viene lo más difícil. ¿Cómo sustento las pruebas? Los criterios clínicos, ¿qué herramientas voy a utilizar? Eso es muy importante. Normalmente todo lo que hacen informes solo cumplen los criterios clínicos del DSM-5, cumple 6 puntos de inatención. No, necesitamos respaldar lo que estamos haciendo. ¿Qué herramientas vamos a utilizar? Esto es muy importante. ¿Qué herramientas vamos a utilizar? Tenemos la escala de Conners, es para padres y para maestros. ¿Esto para qué nos sirve? Para los síntomas de hiperactividad, desatención y problemas de conducta. Entonces, la escala de Conners, hay 3 tipos. Está la abreviada que tiene 9 puntos. Ese sería como el primer filtro que vamos a utilizar. Normalmente lo utilizamos en los niños arriba de 3 años. Eso solo nos sirve para hiperactividad. Entonces, es la primera escala que debemos de pasar. Prácticamente es el primer filtro. Aquí está, cuestionario abreviado para padres y maestros. La edad que se recomienda entre los 3 años, 17 años. Contamos con 9 preguntas, ¿sí? Y esta escala es conocida como el índice de hiperactividad, ¿sí? Esta nos va a servir para orientar a los padres y maestros solo para hiperactividad, ¿sí? ¿Cómo la tenemos que pasar? Primero se le pone el apellido paterno, perdón, y después el materno y el nombre. Se pone la fecha de nacimiento, la edad. Normalmente nosotros le ponemos, se le tiene que poner la institución, ¿sí? Y se le pone la institución, el colegio, escuela donde estudia el niño, ¿sí? Se le da una para los padres y una para los maestros, ¿sí? Tenemos 9 preguntas, tenemos 4 respuestas. Nunca se le coloca 0, solo un poco el número 1, bastante el número 2 y mucho el 3. Y se suma, ¿sí? El resultado tiene que ser 70, ¿sí? Nosotros sumamos, el mismo libro ya tiene cómo codificarlo, lo divide en varias columnas de 3 a 5, de 6 a 7 y así sucesivamente. Vamos viendo el número de puntaje y lo vamos comparando dependiendo de la edad, lo dividen en sexo masculino y sexo femenino. Sí, esta es la primera prueba. Ya la segunda prueba es un poquito más larga, es la escala de Conners para padres.
consta, siempre hay que agregarle los datos generales. Siempre empezamos con el apellido paterno, después con el apellido materno y el nombre completo, la edad, fecha de nacimiento. Esta la aplicamos entre los niños de 3 años y 17 años, solo que esta es un poquito más larga, tiene 48 preguntas y nos sirve mucho, no solo para hiperactividad, nos ayuda como problemas de conducta, problemas de aprendizaje, la parte psicosomática, impulsivo, hiperactivo y ansiedad. ¿Sí? Y volvemos a las mismas, son 48 preguntas. La opción de la respuesta es nunca 0, solo un poco 1, bastante 2, mucho 3. Siempre nos tiene que dar 70. Aquí con cada uno, problemas de conducta ya está para tabular, problemas de aprendizaje ya está para solo que vayamos, ponemos el título y buscamos, dependiendo del número de las preguntas, ya el cuestionario nos dice cuáles son las preguntas para problemas de conducta, cuáles son problemas de aprendizaje, cuáles son problemas psicosomáticos, impulsivo, hiperactivo, ansiedad. Cada uno tiene sus tablas. Entonces, diferentes preguntas sirven para cada una de los problemas que estamos investigando. Y siempre el resultado tiene que ser 70. Y está el cuestionario para maestros, es un poco más corto. Esta tiene 39 preguntas y nos ayuda a identificar hiperactividad, trastornos de conducta, sobreindulgencia emocional, ansiedad, pasividad, asocial o ensoñación. Volvemos a lo mismo, siempre se les pone el primer apellido del papá, después de la mamá, el nombre, fecha de nacimiento, edad. En la escuela se contestan las 39 preguntas. Se les explica a los maestros que nunca es 0, un poco, es 1, bastante, 2, mucho 3. Tenemos que el resultado tiene que ser 70, siempre lo mismo, se buscan las castillas, dónde está hiperactividad, dónde está trastorno de conducta, todos están en las columnas dependiendo para que vayamos viendo, sumamos, buscamos donde dice 70, si cumple los criterios de hiperactividad, si cumple con los trastornos de conducta, si presenta ansiedad, si es asocial, etc. Esta es la escala de Conner, es la más conocida, ¿verdad? En lo personal, a mí me gusta más SNAP 4, siento que es más fácil de pasar, ¿sí? Me sirve para maestros y para padres. También evaluamos los síntomas de inatención, hiperactividad, impulsividad y tipo combinado. Estas son 18 preguntas, ¿sí? Solo hay que tener cuidado dependiendo de qué sitio se baje las preguntas, porque en la que yo utilizo de la pregunta de la 1 a la 9 es para inatención y las 10 a las 18 es para hiperactividad e impulsividad y si me salen los 18 es combinado, ¿verdad? Pero hay otros cuestionarios que dicen de que para la inatención son los números impares y para actividad e impulsividad son los números pares. Hay que tener mucho cuidado cuál escala, eso está en las indicaciones y son varias columnas, 0 no es nada, 1 es poco, 2 es bastante y 3 es mucho. Acuérdense, el TDA no viene solo, el 85% tiene comorbilidades. Es poco probable que encontremos un niño que solo tenga TDA. El 85% tiene por lo menos una comorbilidad, el 65% tiene 2 comorbilidades. Entonces, no vayan a decir, solo es TDA, ¿qué más tiene este niño? ¿Sí? ¿Cuáles son las comorbilidades más frecuentes? La más frecuente, trastorno negativista desafiante.
lo podemos encontrar hasta un 60%. Tenemos trastornos específicos del aprendizaje, hasta un 26%. En estos niños tienen problemas de lectura, tienen problemas de cálculo. Estos niños, algunos presentan dislexia. Entonces, un trastorno específico del aprendizaje, ¿cuál? Hay que investigarlo. Y casi siempre también tenemos que buscar trastorno del estado de ánimo. Lo podemos encontrar hasta un 30%. Entonces, primero cumplimos los criterios clínicos del DSM-5, pasamos por las herramientas diagnósticas. Yo empiezo con SNAP-4, pero podemos utilizar las otras, ¿sí? Y tenemos que investigar las comorbilidades. También tenemos ansiedad hasta un 40%, trastorno depresivo un 30%, y obsesivo compulsivo lo encontramos a un 25 a un 85%. También tenemos que tener en cuenta que hay niños que tienen TIC. Los TIC los podemos ver, los TIC son motores, ¿sí? Eso lo vemos entre los 5 a los 7 años. Entonces, esto es importante porque es cuando empezamos a sospechar TDA, el síndrome de Tourette, ¿sí? Ese se caracteriza, eso lo vemos entre los 5 a 7 años. Tiene que tener 2 TIC motores y 1 vocal. Entonces, ¿por qué es importante tenerlo presente? Porque los medicamentos que vamos a utilizar, ¿sí?, les pueden empeorar el TIC. Y después les van a estar llamando, doctor, la medicina que me dejó no funciona. ¿Sí? El medicamento que me dejó me lo puso peor. ¿Sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el diagnóstico, con las herramientas y con las comorbilidades. ¿Por qué es importante hacer el diagnóstico de TDA? A nivel escolar, porque son niños que no acaban las tareas, tienen bajo rendimiento escolar, repiten mucho los grados. Estos chicos los expulsan, ¿sí? Los expulsan. A nivel familiar, tienen muchos problemas con sus papás, con sus mamás, no interaccionan con sus hermanos, ¿sí? Estos niños son de que no los quieren invitar a los cumpleaños porque este es el que le quiebra los adornos a la abuelita. Entonces ya lo empiezan a marginar, ya no le invitan a las fiestas. No invites a Juanito porque va a ir a tu cumpleaños, te va a quebrar tus juguetes. Entonces, es muy importante que hagamos el diagnóstico. Y en la vida adulta, es un adulto desorganizado, frustrado, irritable, no consigue trabajo, ¿sí? Hay que tener ojo. Normalmente la prevalencia de los niños es el 6%. En los adultos, dependiendo de la literatura, baja. ¿Por qué baja? Porque si es genético, porque este adulto, su trabajo lo puede él desenvolver un poquito mejor. Entonces, no se le manifiesta tanto los problemas, ¿sí? Por eso el adulto no es que se cure, sino que lo sabe controlar un poquito mejor. Las mujeres lo pueden disimular un poquito mejor, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Ahí viene el tratamiento. El tratamiento hay tratamiento farmacológico y tratamiento no farmacológico. Esto es un poquito el problema, porque vamos a ver niños de 3, 4, 5 años que sí cumplen los criterios de TDA, pero la FDA, todas las guías, recomienda el tratamiento arriba de 6 años. No podemos dar medicamentos antes de los 6 años. Entonces necesitamos la ayuda con el psicólogo, ¿verdad? Antes de iniciar un tratamiento a un niño pequeño, tenemos que saber que tenga potenciales evocados auditivos normales, ¿sí? Potenciales visuales normales, que no tenga un problema en la audición, un problema en la visión, que no tengan anemia, ¿sí? Que no tengan trastornos de sueño, ¿sí? Todo niño con trastorno del neurodesarrollo
ustedes les tienen que pedir niveles de ferritina, que es una proteína de reserva del hierro, ¿sí? Tenemos que ver cómo está su sueño, ¿verdad? Yo lo que les digo a los pacientes, si es un niño menor de 10 años, más o menos tiene que dormir entre 11 a 13 horas. Ya cuando cumplan 10 años, que duerman 10 horas. No va a ser con niños como con lo de la pandemia, que se duerman a las 10, 11, 12 de la noche y el niño está hiperactivo. O es el adolescente se levanta, en teoría, se duerme tarde y se levanta tarde. Entonces, pero como se duerme tarde y se levanta temprano, pasa todo el día inatento. Entonces, tenemos que tener una buena historia clínica. Yo saqué la información de las guías CADRA, que es de Canadá, porque siento que es más fácil que lo podamos cumplir, ¿sí? Hay medicamentos, yo busqué los medicamentos de que sí podemos encontrar en Guatemala o en El Salvador. Entonces, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. El primer paso que nos dice la guía, ¿cuál es el objetivo del tratamiento? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Sí? De ahí el segundo paso, ¿qué selección de medicamento? ¿Qué edad tiene el niño? ¿Sí? El medicamento lo vamos a utilizar todo el día o por ciertas horas. ¿Qué comorbilidades tiene? El paso 3, hay que valorar qué medicamento. Bueno, hay que saber si hay antecedentes familiares de problemas cardíacos, porque los medicamentos que utilizamos son estimulantes, ¿verdad? Entonces, si tiene antecedentes cardíacos, sí necesita su evaluación por el cardiólogo. Si no tiene antecedentes, no es necesario, dice el monitoreo. Estos niños disminuyen el apetito. Entonces, hay que estarles tomando la presión, la frecuencia cardíaca, el peso, la estatura y el seguimiento. ¿Qué efectos adversos vamos a tener? ¿Sí? Entonces, tenemos que llevar un patrón. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo vamos a seleccionar? Entonces, tenemos que ver la edad del paciente. Todas las guías dicen arriba de 6 años. Todas las presentaciones que tenemos a disposición son cápsulas. Entonces, tenemos que saber las comorbilidades y, como les explicaba, antecedentes familiares, ¿verdad? Entonces, los medicamentos los dividimos en su base con anfetaminas o en su base con metilfenidato. ¿Sí? Yo solo les voy a hablar de metilfenidato porque es el que disponemos en El Salvador y Guatemala. Tenemos diferentes presentaciones de acción rápida, intermedia y prolongada. El de primera línea siempre es los estimulantes de acción prolongada. Uno es más fácil de dar, le damos una vez al día, ¿sí? No necesitamos estar dándole varias dosis como el de la acción rápida, que se la damos cada 3, 4 horas. En los colegios vemos que los niños, cuando antes del desayuno le están dando su medicamento, ya cuando llega el recreo como a las 11, ya se ve la cola de pacientes que le están dando sus medicamentos, y si es colegios bilingües como aquí El Salvador, que salen a las 3, ya le vuelven a dar su medicamento para que vengan a hacer de las tareas. Entonces, los estimulantes de acción prolongada son de primera línea y los de segunda línea son los de acción rápida. ¿Cuál es el medicamento más conocido? Tenemos Concerta. ¿Cómo actúa el Concerta? Es de liberación prolongada, bloquea la recaptación de noradrenalina y dopamina en la neurona presináptica. Tenemos varias presentaciones, 18 miligramos,
36 miligramos, 27 miligramos, 54 miligramos. El Concerta de liberación prolongada, el 22% actúa ya y el resto, el 78% en el transcurso del día. Más o menos anda dependiendo del paciente entre 8 a 12 horas de duración durante el día. Otro que vamos a encontrar en Guatemala, tenemos el Medikinet. Tenemos presentación de 5, 10, 20, 30, 40 miligramos. El Medikinet se diferencia del Concerta que eso, el 50% se libera ya. Ejemplo, le damos Medikinet de 10 miligramos, 5 miligramos actúan ya y los otros 5 miligramos le actúan en el resto. Más o menos dura 8 horas. Acuérdense, siempre es para mayores de 6 años. Son cápsulas, ¿sí? Se le pueden dar en las comidas. A veces no vamos a encontrar, con esto de la pandemia, a veces teníamos problemas de las liberaciones prolongadas y a veces solo teníamos Ritalin. Entonces debemos de aprender a utilizar el Ritalin. Tenemos presentación de 5, 10, 20 miligramos. Primera línea de acción prolongada. Si no tenemos, de segunda línea tenemos la de acción rápida. Aquí les puse, siempre cuando somos pediatras nos da un poquito de pena cómo vamos a iniciar el tratamiento. Yo, ejemplo, aquí en El Salvador y Guatemala solo hay Concerta de 10 miligramos, no hay de 5 miligramos, entonces yo empiezo con 10 miligramos, ¿sí? Con el Concerta empezamos con 18 miligramos. Por aquí les puse un esquema para que si solo tenemos de liberación inmediata, entonces empezamos, normalmente se puede dar cada 12 o cada 8 horas. ¿Sí? Normalmente empezamos con 0.3 miligramos por kilo. Esa es la dosis que recomendamos. Entonces, primera semana le podemos dar 5 miligramos de 30 a 45 minutos antes del desayuno, ¿sí? Y los otros 5 miligramos en la tarde, ¿sí? A la hora de comer. Ya en la noche no le damos, esa es la primera semana y valoramos. De ahí la segunda semana le podemos dar 10 miligramos en la mañana y 5 miligramos a la hora de comer. Una de las recomendaciones, ¿cómo incrementamos la dosis? Yo lo que recomiendo a lo que dicen las guías, si ustedes utilizan el SNAP 4, ahí les pone varias columnas, primera evaluación, segunda evaluación, tercera evaluación. Eso los va a orientar si había una disminución o no de los síntomas. Entonces ustedes ya pueden valorar si incrementa o no la dosis. Una recomendación, cada vez de que incrementen la dosis, ¿sí? Traten de hacerlo fin de semana, sábado, por ejemplo, porque normalmente están los papás que nos pueden decir si vieron efectos adversos o no para poderlos ayudar. Si no, a veces le incrementamos la dosis lunes y no sabemos cómo le fue en el colegio. De ahí solo llega el papá enojado, mire, mi niño se puso mal y tienen razón porque no se dieron cuenta. Hay que tener mucho cuidado con las interacciones. Yo sé que ustedes manejan mucho el intensivo, entonces cuidado con el antibiótico, con el Linezolid, aumenta los efectos hipertensivos, hay que evitar esta combinación. Hay que tener mucho cuidado con los anticonvulsivantes. Normalmente nosotros utilizamos fenobarbital en niños pequeños, en recién nacidos, ¿sí? Pero a veces recetamos niños más grandes, entonces tenemos que tener cuidado con los pacientes adolescentes, o a veces el pasto azul ya les dejan fenobarbital y fenitoil aumenta los niveles de los anticonvulsivantes y los descongestionantes nasales. Podemos tener efectos adversos. El que más conocemos en pediatría es el Iliadin, ¿verdad?
¿Cuáles son las contraindicaciones? Glaucoma de ángulo estrecho, hipertiroidismo, hipertensión de moderada a severa, las enfermedades cardíacas, ahí sí necesitamos referirlo con el cardiólogo, y historias de psicosis. Antes de que se me olvide. Entonces, cumplimos los criterios clínicos del DSM-5 de inatención, hiperactividad, impulsividad, tienen que ser menores de 12 meses, perdón, menores de 12 años, es parte de los diagnósticos, lo tenemos que ver por más de 6 meses, ¿sí? Estos niños tienen que tener 6 meses de presentar todos estos criterios, ¿sí? Deben de tener 2 ambientes, no se les vale que solo lo vieron en el consultorio y ya la catalogarán como hiperactivo. No, tiene que ser en la escuela, tiene que ser en el hogar, tiene que ser en la iglesia, tiene que ser en consultorio, tienen que ser 2 sitios diferentes y que no tengan nada que ver con un cuadro de psicosis, ¿sí? Porque si no ya es otra cosa. Entonces, criterios clínicos, menores de 12 años que persistan por más de 6 meses, usted lo evalúa en 2 sitios diferentes. Las reacciones adversas. Aumenta la presión arterial, ritmo cardíaco, hay que medir la frecuencia cardíaca, el oxímetro de pulso. Es importante, hay que tomarle la presión arterial, por eso tenemos el oxímetro dependiendo del brazo del nene. Esto es muy importante. Necesitamos ayuda hasta, si es posible, una nutricionista. Estos niños no quieren comer. ¿Qué hacemos? Bueno, si le damos 30, 45 minutos antes del desayuno, le damos un desayuno que tenga bastantes cargas calóricas y le damos una buena cena. Porque lo más probable es que el almuerzo no lo va a querer hacer. Entonces estos niños pierden peso. Hay niños que presentan estreñimiento, otros niños diarrea, ansiedad, mareos. Al principio el niño se siente mal. Hay muchos niños que presentan mucho dolor de cabeza, muchos presentan insomnio. Hay niños que no se dan cuenta y tienen tics, tienen disminución del peso, ¿sí? Habíamos dicho que los estimulantes de acción rápida son de segunda línea. Los otros de segunda línea son los no estimulantes. El más frecuente es atomoxetina, ¿sí? En Guatemala, antes, porque de hace 2 años creo que ya no está, teníamos Apretia, ¿sí? Es el de segunda línea. Teníamos presentación de D18, 25, 40, 60, 80. En Guatemala empezamos de 18 miligramos. La desventaja que es un medicamento que sí era caro, sí, es un medicamento que es caro, pero tiene sus indicaciones. Yo siento que si tenemos un niño con TDA y con enuresis, siento que con la Apretia le va a ir mejor. Si tenemos un niño con ansiedad o tics, le va a ir mejor con Apretia. Eso no quiere decir de que no le puede dar tics, pero lo más probable es que le va a ir mejor. Otra de las indicaciones por qué escogería Apretia, porque es más prolongado. Puede durar hasta 24 horas. Entonces, es un buen tratamiento. Lo malo que ya no lo encontramos desde hace un par de años en Guatemala, un costo elevado, porque si es un buen medicamento, siempre sus efectos adversos, aumenta la presión arterial, disminuye el apetito, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, inicio de insomnio. Siempre tengan cuidado cuando inicien uno de estos medicamentos, tengan cuidado con las convulsiones que las podemos ver en el primer mes. No se sabe la causa, pero es algo que tiene que estar presente, que no le vayan a llamar de que empezó el tratamiento y convulsionó. ¿Sí? El tratamiento hay complementarios, necesitamos neuropsicólogos, necesitamos psicólogos, necesitamos gente que nos ayude. Uno de los tratamientos complementarios, que encontré es el mindfulness. Eso, yo he visto estudios del Hospital San John de Deu, mejoran los pacientes. Es un tratamiento
complementario es un tipo de meditación, objetivos de que, por ejemplo, se organizan mejor, las tareas se distribuyen en más horas, les enseñan a respirar. Hay una técnica mindfulness que el niño tiene que respirar 10 veces, ¿sí? Mantiene el aire 4 segundos y sopla por 6 segundos. Eso lo ayuda a mejorar el problema de inatención, si es algo que sí está demostrado de que funciona. También van a encontrar muchos suplementos, les ponen omega 3, ¿sí? Les ponen vitamina D, les ponen zinc, les ponen hierro, ¿sí? Pero lo que sí está comprobado por las guías CADRA, NICE, la FDA, son los estimulantes, no estimulantes y lo del mindfulness. ¿Alguna pregunta, duda que me quisieran hacer? Un recordatorio. Entonces, cuando vamos a incrementar la dosis, utilicen el SNOT 4. Vean, llenan el cuestionario, lo evalúan 2 semanas, vean si merece aumentar. Con el Abretia empezamos con 0.5 miligramos por kilo día, ¿sí? Después lo subimos a 0.8 y lo podemos llevar hasta 1.2 miligramos por kilo. Entonces, primero, criterios clínicos, ¿sí? Los del DSM-5, las herramientas diagnósticas y ya pueden iniciar tratamientos. Yo creo que eso es lo más importante, que sí lo deben de saber. Los criterios clínicos, qué herramientas, estas las buscan en Google, las bajan y ya tienen para dárselo al paciente, para que el paciente vea, el pediatra sabe, porque es unas herramientas muy importantes que todos debemos de la principal causa de referencia al neurólogo pediatra y al pediatra es TDA. Siempre los van a llegar a buscar por esto. Preguntas, dudas. Sí, doctor, el próximo martes, siempre a la misma hora, doctor. Y cualquier duda, estoy a sus órdenes, doctor. Feliz tarde, con cuidado. Saludos desde El Salvador. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bien.